Muy buenas noches a todos y a todas. La verdad que es un gusto poder compartir este trabajo de investigación, este desarrollo de la temática que fue prácticamente ocupó todo el año pasado y parte de este por lo exhaustivo del trabajo. Originalmente el artículo que Eli reseñaba tiene dos documentos del Magisterio Católico Romano costarricense desde la década de los 90 y hasta la actualidad, que fue cuando el tema por el matrimonio igualitario o por la unión de hecho en un momento determinado llegó a la Asamblea Legislativa y fueron consultados en ese momento el arzobispo Hugo Barrantes y posteriormente José Rafael Quirós. Entonces hace un análisis de los documentos y la manera en que estos documentos utilizan los textos, el texto de Romanos, ¿verdad? Que es el que nos convoca hoy. Yo no me voy a centrar en esa primera parte, sino más bien en el trabajo propiamente exegético sobre el texto de Romanos. Y pido, como siempre digo, como estos temas son temas álgidos, temas candentes para algunas personas, pido la benevolencia inicial de que se den cuenta de que mi trabajo se aproxima desde dos métodos, y me parece que la honestidad intelectual es lo primero que hay que decir. ¿Desde dónde me voy a aproximar? Me voy a aproximar desde la filología, desde el análisis del texto griego y desde la antropología cultural, que trata de analizar en el contexto para el cual va dirigida la carta a los romanos cuáles campos semánticos existen con respecto al uso de physis y de paraphysin, que es la preposición más el sustantivo, ¿verdad? Entonces quisiera agradecerles primero la presencia de ustedes acá para poder compartir este recorrido, que es un recorrido también de alguna manera por la antigüedad clásica y por los códigos culturales que rodean el mundo que vio nacer la carta a los romanos. Para lograr esto, como les decía, debemos echar manos de las ciencias sociales y apoyarnos en el estudio del texto griego del Nuevo Testamento. Solo así podríamos contextualizar el escrito en cuestión, ¿verdad? Como les decía, esta investigación nació en un contexto convulso de una campaña política para el olvido y de transformaciones en el sector educativo que se han implementado medianamente. El cierre de centros educativos, las marchas por la familia según Dios, los debates televisivos que parecían más un programa de variedades que una contraposición de ideas, todo esto debimos de padecer y posiblemente, no soy profeta de mal agüero, pero padeceremos en un futuro cercano si vemos los síntomas de nuestra América. En este contexto de polarización social, una madre de familia participó en el cierre de una escuela que según ella iba a implementar el programa de afectividad y sexualidad del Ministerio de Educación Pública. Y digo según ella porque el programa que se iba a implementar era para 10º año en los colegios académicos y para 11º año en los colegios técnicos. No afectaba el currículum de la primaria, ¿verdad? Entonces había ya de por sí una manipulación, una idea fundada que no era correcta. Dijo en televisión, en grabaciones, en medios de comunicación lo siguiente, abro comillas: en Romanos 1, del 18 en adelante, dice que el que comete estos actos merece la muerte. Ella estaba repitiendo el discurso que posiblemente en su congregación eclesial o en su núcleo familiar ha sido normativo hasta la fecha. Se debe eliminar lo no querido por Dios. El texto aludido es el que estudiaremos hoy y que leeremos un poco más adelante. Romanos, el capítulo 1, los versículos 26 y 27. Les invito entonces a adentrarnos en este mundo de la semántica y en el mundo cultural del fragmento para problematizar qué significa un comportamiento natural y antinatural en aquel contexto lejano, distinto y distante del nuestro. La vivencia en un primer momento con respecto al sexo en el mundo grecorromano. La vivencia de la sexualidad en el mundo del Nuevo Testamento debe comprenderse en el marco de las relaciones sociales. Tanto en las tradiciones del judaísmo del Segundo Templo como en el mundo grecorromano,
La práctica de la sexualidad era valorada según el lugar social que cada individuo ocupaba. Cito a Louis Bonjour y a Thomas Romer. La sexualidad no es un comportamiento social que podríamos describir de manera aislada. La sexualidad es inseparable de los roles y funciones del individuo en la sociedad. La diferenciación de los miembros de una sociedad según su orientación sexual es una invención moderna. Para evitar posibles anacronismos como los que podrían darse al interpretar este texto, las estructuras de las relaciones sociales y políticas en el mundo circundante de los textos. Una persona del siglo I, habitante de Corinto, Tarso o inclusive Jerusalén, con las particularidades que cada una de estas ciudades tenían, se sentiría desubicado ante la moderna diferenciación de sexo, género, identidad sexual, orientación sexual, entre otros términos. También es cierto que, y cito a Bruce Malina, un estadounidense recientemente fallecido que implementó las ciencias sociales y los modelos de interpretación de una manera exhaustiva, decía Malina que las culturas se las tienen que ver con realidades que no encajan en sus claves y que cada cultura se enfrenta eventualmente a un mayor o menor número de tales realidades. Tomando en cuenta esta idea y estas constataciones, nuestro abordaje metodológico diferencia las posibles mentalities, las posibles mentalidades que presuponen Pablo y los demás autores del Nuevo Testamento. Un primer elemento que debemos considerar es la comprensión de las antiguas sociedades mediterráneas, que en general son sociedades clasificadas como de orientación colectivista. ¿Qué quiere decir esto? Que las urbes greco-romanas eran sociedades agrarias avanzadas, dependiendo siempre de la agricultura, ¿verdad? Pero sociedades avanzadas, por lo que un individuo en medio de esa densa selva social en la que vivía necesitaba de los grupos en los cuales nació. No podría sobrevivir fuera de su familia, de su vecindario o de la asociación, sindicato o grupo al cual perteneciera, y menos aún podría cubrir las necesidades básicas en los momentos vulnerables de su existencia, en los momentos de enfermedad, vejez y muerte. No tenían caja del seguro social ni ningún régimen que les ayudara en el Imperio Romano, por la carencia de servicios sociales que se implementaban en el imperio. Podrían existir algunos servicios, pero efectivamente para ciertas élites y clases sociales, no para el grueso de la población. Así las personas no actuaban en este contexto y no se concebían como individuos independientes, sino como miembros de los grupos de pertenencia, y actuaban de acuerdo con dichos grupos representando sus valores según una identidad asumida. Esto no significa que siempre hayan existido individuos que vayan un poco más allá y que se salgan de los moldes, ¿verdad? El fenómeno de la contraculturalidad existe en casi todas las realidades sociales y culturales, pero siempre es una contraculturalidad que crea nuevos espacios, nuevos etos, por lo tanto crea nuevas sociedades, ¿verdad? Entonces no es que se aísla totalmente, porque si no estaríamos hablando de individuos extraterrestres en toda su complejidad. Desde este punto de vista, la referencia entonces a un grupo, a una comunidad, en este caso a la familia, como grupo básico de la sociedad, es esencial. Ser un sin familia es vivir en la marginalidad, infringida externamente o autoinfringida, como individuos vemos en los textos, inclusive en el mismo Nuevo Testamento, donde Jesús en Marcos 6 y en otros textos demuestra esa separación de su núcleo familiar, preguntando quiénes son mi madre y mis hermanos, no recibiéndoles, ¿verdad? Por eso, la muestra fundamental de pertenencia es la conexión paterna. Ser hijo de José, ser hijos del Zebedeo, esa conexión patrilineal está allí presente en casi todos los textos de este periodo, canónicos y extracanónicos. La familia de los mundos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es concretamente una familia patriarcal.
Abro comillas para explicar qué es este concepto. Lo explica la profesora Esther Mikkel del grupo Orígenes del Cristianismo. La familia patriarcal es el grupo de solidaridad que crea un varón, el padre o cabeza de familia, a partir de individuos que él mismo engendra y cuya crianza y educación controla. Cierro comillas. Se trataba entonces de una pequeña sociedad doméstica, reflejo de la jerarquizada sociedad externa, a su vez centralizada en los patrones de las urbes. Inclusive si ustedes rastrean, por ejemplo, las últimas investigaciones arqueológicas de ciudades como Corinto, como Éfeso, cómo estaban estructuradas las haciendas, las casas de los paterfamilias, de los dueños de un medio de producción, de un grupo de artesanos o demás, estaba en el centro y concéntricamente se ubicaban las casas de los dependientes de ellos. Entonces todo estaba en función, inclusive la estructura no solo familiar, sino la estructura social estaba en función de ese paterfamilias que estaba allí ubicado. Los roles familiares concretamente son reflejos de los roles sociales. Se rigen por criterios relacionados con la diferenciación sexual. Se crean entonces referentes sociales relacionados con el hombre y la mujer para el mantenimiento de una estructura económica y, por supuesto, con respecto al control de la reproducción. Esto dista bastante de nuestras concepciones modernas de familia. Inclusive siempre lo digo en los cursos, que es interesante poder ver los orígenes de las palabras, y el concepto latino famulus, del cual viene familia, se deriva del grupo de esclavos del Señor. Entonces implicaba famulus, esclavo, implicaba las propiedades del Señor en las cuales estaba contabilizada la mujer, sus hijos, sus esclavos y los hijos de este, que no formarían inclusive reconocidos como tal una familia porque son propiedades del paterfamilias. Al menos en la estructura legal romana así se podía identificar. Los estereotipos sociales son creados entonces a partir de la política y la estructura social. En el mundo de los destinatarios de la carta a los romanos, las políticas estatales del emperador no solo abarcaban la vida pública y externa, sino también la moral matrimonial y la privacidad sexual. Vida pública y ciudadanía, vida privada y familiar estaban profundamente implicadas, citando a John Dominic Crossan y al arqueólogo Jonathan Reed. La legislación de Augusto, el emperador Augusto, Octaviano anteriormente, formaba parte de la teología religioso-política, según la cual el éxito y el control en el exterior dependía de la piedad y la moral en el interior. El éxito militar dependía de la pureza sexual. Para los antiguos, la práctica de la sexualidad entonces tenía mucho menos que ver con corporalidad o biología y más con poder imperial. Solo desde esta perspectiva podemos comprender la exclusividad sexual de la mujer para con su esposo, solo de ella, no de él con ella, ¿verdad? La legalidad de la prostitución, así como de otras prácticas sexuales en la vida de los varones libres, y la concepción de familia como conjunto de bienes del paterfamilias. Lo dicho para el entorno greco-romano no dista tanto de la concepción familiar en la Biblia hebrea. Construir una casa, en hebreo bayit, es crear una familia. Casa es familia. Es el término para designar un clan de hermanos encabezado por el jefe de familia. Por ejemplo, hablar de la casa de David implica toda una dinastía y una generación. Hablar del padre es hablar de la sangre, de la historia y la identidad del clan. El mundo del Nuevo Testamento tiene sus pies en la Palestina, que recoge estas tradiciones, pero se desarrolla en el mundo helenizado, donde el modelo romano de familia, más centrado en las relaciones políticas, jurídicas y económicas, terminó siendo adoptado como el modelo cristiano de familia. Y ustedes pueden recordar los textos de Colosenses, Efesios, Primera de Timoteo y de Tito, que explican los modelos familiares. Ambos modelos, tanto el dependiente de la Biblia hebrea como el modelo del mundo grecorromano, son patriarcales, patrilineales, porque se deriva la línea de descendencia allí, polígamos,
aunque parcialmente distintos en lo endogámico, en la aceptación de miembros externos. Ahí hay unas pequeñas diferencias que veremos. Son culturas colectivistas, como decíamos, y como ya hemos reseñado, esto decanta en la conservación del intragrupo como un fin en sí mismo. En él, la vivencia de la sexualidad está ordenada a la procreación como un deber social y político. Los roles de género, efectivamente, que se desprenden de los elementos culturales, están dependientes de la jerarquía social y de las formas de control político reproducidas por la educación familiar. Así pues, el género se comprende desde dos estructuras sociales dinámicas e interactivas. Número uno, la jerarquía cósmica, la manera en que entendían cómo estaba ordenado el mundo, según su mentalidad. Y número dos, la regulación del deseo, cómo se controla las emociones y el deseo. En lo referente primero a la jerarquía cósmica, masculino y femenino se situaban en lugares opuestos del espectro. Dominador, dominado en el poder, superior, inferior en la clase social, penetrador, penetrado o penetrada en el rol sexual. La masculinidad, en consecuencia, era y sigue siendo, ya es una notación hermenéutica, algo fluctuante y debe construirse constantemente porque siempre está amenazada y puesta a prueba. Se puede haber nacido, inclusive vean las marcas de los conceptos, de las palabras, se puede haber nacido humano, en griego anthropos, en latín homo, varón, en griego arsen, en latín mas, y aún así no ser un hombre, que el concepto griego es aner, y en latín vir. De ahí viene la palabra virtud, porque la virtud se asocia a la masculinidad. En cuanto al control, después me tiran los tomates, ¿verdad? Porque en la cuestión del deseo sexual es peor, en la cuestión de esa regulación. Con respecto a ese segundo punto de la regulación del deseo sexual, un hombre honorable era caracterizado por el autodominio. La razón era su atributo, el atributo masculino que se evidenciaba en el equilibrio y en la formación del carácter. Ni caer en la violencia extrema, ni en el afeminamiento, que era sinónimo de convertirse en mujer. Ambas actitudes eran detestables. Una mujer, por el contrario, debe caracterizarse por sus cualidades femeninas. Sus virtudes eran la obediencia, la fidelidad, la maternidad y la correcta administración del hogar. Si se recuerdan textos como Proverbios 31 de una mujer ideal, ¿quién la encontrará? El texto no es tan bonito en el sentido de que lo que hace es reflejar los roles internos de la casa, ¿verdad? La razón entonces no estaba entre sus atributos, pues más bien era considerada como una persona fácilmente persuasible. De ahí la importancia de mantenerse en el ámbito privado. Debemos agregar también que existían, además de los diferenciados hombres y mujeres, también existían individuos en un estado liminal, intermedio, es decir, que no eran suficientemente hombres, pero tampoco eran mujeres, esclavos y esclavas, no considerados como personas, enemigos vencidos de los cuales se puede abusar, pueblos extranjeros, niños y niñas. Y también explicaría muchas otras prácticas, esta liminalidad que estaba allí presente. Entonces, siguiendo estos modelos culturales, podemos comprender que las relaciones y prácticas sexuales en el entorno de la Iglesia de Roma, de la Iglesia cristiana a la cual Pablo está escribiendo, son vistas a la luz de los modelos de dominación social. Los roles son reproducidos en los roles sociales son reproducidos en los roles sexuales. Ser hombre y ser mujer no tenía que ver principalmente con el sexo biológico, sino con una serie de atributos culturales que evidenciaban quién tenía poder y quién no. La dominación y la penetración eran muestras de poder en el mundo de la guerra y en el de la política, porque la esencia de la virilidad era el poder. Es por ello que individuos de sexos distintos o del mismo sexo podían interactuar genitalmente sin problemas, y esto seguía respondiendo al orden natural de las cosas. Cito a Crossan y a Reed, que en esta parte son sumamente claros en un texto que se llama En busca de Pablo, pueden buscarlo, es muy interesante. Dicen Crossan y Reed:
Las nociones de actividad y penetración no estaban delimitadas solo por el género. La clase y el rango eran factores que entraban en la ecuación en tal medida que la masculinidad y la feminidad no eran los únicos criterios para la conducta normativa. El hombre adinerado era libre de penetrar activamente casi a cualquiera. Su objeto podía ser una mujer, un muchacho o un hombre de clase inferior. Así es como se debe aceptar la generalizada y aparente práctica de la homosexualidad en Grecia y en Roma. Cierro la cita. Entonces, tanto la práctica de la pederastia, entendida como un proceso educativo iniciático de muchachos jóvenes desde la antigua Grecia, como las relaciones de hombres poderosos con otros hombres de menor extracción social, son vistas con naturalidad, pues no alteran el orden de la polis. Son dos formas de prácticas homoeróticas normadas. También podían existir relaciones parcialmente o medianamente igualitarias, pero eso en las esferas altas que podían permitir estas cosas y siempre eran una minoría. Podríamos recordar el caso de Alejandro Magno, también con el general romano, con su pareja y demás, pero son casos muy aislados y de los cuales casi no tenemos testimonio porque se reducen a las élites, ¿verdad? Entonces, hasta este detalle de las prácticas homoeróticas que están normadas, hasta en el lenguaje de la antigua Roma, y vuelvo al tema filológico, a la perspectiva filológica, han quedado atestiguados con verbos propios en latín, esa concepción de la masculinidad referida al acto sexual de la penetración o vaginal, o anal, u oral. En latín la primera se dice future, la segunda se dice pedicare y la tercera irrumare. Habían tres conceptos para hablar de penetración, diferentes. Así como el rol de ser receptor o pasivo, crisare en el primer caso, chévere en el segundo y felare en el tercero. Si no se diera esa diferenciación social, no existirían estas palabras, ¿verdad? El sexo era entonces de esta forma un reflejo de la estructura social y de los roles asignados. Era difícil pensar una relación que se basara en la reciprocidad. Es más, era difícil hablar de relación en el sentido moderno del término. Abro comillas citando por última vez a Crossen y a Reed para esta parte. Lo que era inimaginable era una posición igualitaria, una aventura igualitaria, una relación igualitaria. La igualdad no estaba en ningún guión, fuera entre hombre y mujer, hombre y muchacho u hombre y hombre. Pero viendo ese contexto, viendo esa realidad del mundo greco-romano, ¿cómo un judío fariseo de la diáspora podría comprender esto que hoy llamamos sexualidad? ¿Qué tanto influjo del mundo en el que nació y vivió Pablo marcó sus juicios éticos referentes al sexo? Debemos decir de entrada que la moral del judaísmo del Segundo Templo, siempre basada en relaciones desiguales y estructuradas de los mundos helenistas, ¿verdad?, era bastante más rígida. La vivencia de la sexualidad quedaba restringida al matrimonio y con el fin exclusivo en la procreación. Cualquier práctica fuera de este esquema era condenada. No debe extrañarnos entonces que las relaciones extramatrimoniales, la práctica de la masturbación, la prostitución, el incesto y otras sean evaluadas igualmente por Pablo y por los autores del judaísmo del Segundo Templo con una palabra en griego que es porneia. Literalmente porneia tiene alrededor de 5 o 6 significados, pero de la palabra porneia viene pornografía, ¿verdad? Pornos y grafos. Pero porneia se podría describir en el mundo como una cantidad de relaciones de nivel sexual que no eran consideradas aceptables dentro de la norma o la conducta de ese judaísmo del Segundo Templo de la Biblia hebrea. Y Pablo denomina porneia a muchos de estas prácticas, en Corintios particularmente. La búsqueda del placer, entonces, fuera del ámbito reproductivo, las relaciones fuera de lo legalmente reconocido, es decir, el matrimonio, su contracultural exaltación del celibato que hace en 1 Corintios 7:9 y la cercanía a la idolatría, la asimilación de costumbres extranjeras en la práctica de la sexualidad son elementos que están en la mentalidad de Pablo mientras escribe el texto que vamos a analizar. Son muchos factores que están allí presentes.
Ahora sí, el texto de Romanos concretamente. Primero, una contextualización de Romanos brevemente para poder entender el escrito con lo que sabemos a la fecha. Pablo no conocía la comunidad cristiana de Roma. Él dice en Romanos capítulo 1:13 que no conoce a la comunidad, que está escribiendo una carta para presentarse a esa comunidad. El movimiento cristiano, por lo tanto, llegó antes que él a dicha ciudad, desde la década de los 30 y posiblemente, lo dice David Álvarez Cineira, posiblemente sin presencia apostólica porque no hay referencias claras de figuras normativas sino hasta después de los años 60 con las persecuciones de Nerón. El influjo judeocristiano en Roma no fue bien recibido por el judaísmo tradicional de la ciudad, que vio peligrar su relación con el imperio, pero su llegada a la capital fue inevitable. Y digo que el judaísmo vio peligrar esta relación con el imperio porque ya les había costado ser aceptados como un movimiento, como una religión aparte, a partir de la acusación de ser ateos o increyentes por negar la práctica del culto imperial a los dioses, al emperador y demás por su monoteísmo, ¿verdad? Eso también lo padeció el cristianismo, y ustedes pueden leer textos como los textos de Celso o de otros filósofos de la época que hablan del cristianismo en este mismo tono, ¿verdad? Como personas infieles al imperio. Y ser infiel al imperio implicaba una cuestión social muy grave, política, porque si no le dabas culto a los dioses y a las diosas de la ciudad, estos podrían volverse en tu contra y destruir la ciudad. Los romanos eran altamente supersticiosos, y eso es algo que debemos tener en cuenta, inclusive en el mismo momento en que cuando conquistaban un pueblo y lo sometían, le hacían un templo al dios de ese pueblo en la misma capital romana. Entonces, esto implicaba todo ese mundo tan plural de los cultos mistéricos y de las divinidades de la antigua Roma. Entonces, el mismo emperador Claudio, décadas después, promulgó un edicto para expulsar de la ciudad a cierto grupo de judíos revoltosos, y no dudamos que en este grupo existiesen seguidores de Jesús. La carta a los romanos resume ciertos elementos del pensamiento de Pablo referidos a la incorporación de gentiles al movimiento de Jesús, la justificación por la fe, Abraham como ejemplo de fe, la vida en Cristo, el paralelismo Adán-Cristo, entre otros. Su uso de la retórica a través de la diatriba, de la invitación a la discusión, se muestra magistralmente en el escrito con la finalidad de, número 1, mejorar la integración de una comunidad heterogénea entre judíos y temerosos de Dios, personas provenientes del mundo gentil no judíos. Número 2, como escala estratégica, camino a lo que él llama, o Hechos de los Apóstoles llaman, los extremos de la tierra, en aquel momento España, ¿verdad? Número 3, disipar malentendidos difundidos en torno a sus ideas, que lo muestra en la carta. Y número 4, tratar de mejorar su relación con la Iglesia Madre de Jerusalén a través del buen ambiente que tenía la Iglesia de Roma con ella. Si uno analiza los textos de las 7 cartas que los historiadores clasifican como originales o reconstrucciones provenientes de la pluma del apóstol, saben que las relaciones que Pablo tuvo con la Iglesia Madre de Jerusalén, con Santiago y Pedro, al comienzo no fueron nada buenas. Incluso las separaciones y conflictos que nos narran Gálatas 1 y 2 son cosas que uno casi no ve, pero que Pablo le llame a Pedro insensato, necio y otro montón de adjetivos. Eso es algo que uno no ve en la historia posterior, que los colocan como hermanos bien llevados del nacimiento de la Iglesia de Roma, ¿verdad? Romanos entonces es al mismo tiempo un escrito teórico y fundamentado, como un escrito ocasional y práctico para una situación que va a enfrentar posteriormente. Siguiendo entonces la división que desde la retórica clásica podemos rastrear en la carta a los romanos, nos la propone el profesor Michel Quesnel del Instituto Católico de París. El texto que nos detendremos a analizar, Romanos 1, 26, 27, se ubica en la parte de la narratio, de la narración de hechos, que forma parte de una unidad más grande, que es la propositio, la proposición, el tema primero de la carta, que se extiende desde el capítulo 1 hasta el 4. Esa primera gran parte, aquí en el medio, o al comienzo más bien, está ubicada el texto del versículo 26 y 27 que analizaremos.
Pero más, este fragmentito, más que una narración continua, pareciera ser una desviación del tema, lo que en la retórica grecolatina llamamos disgrezio. ¿Por qué? Porque saca al lector de la argumentación que lleva para luego devolverlo a ella con más posibilidades de aceptar la tesis que se está proponiendo. Son estrategias de llamar la atención, ¿verdad? De tener al público concentrado. Entonces, toda esa primera proposición inicial del capítulo 1 hasta el 4, esa primera proposición, tiene por objetivo mostrar que la justificación, el hacer al hombre y a la mujer justos, se realiza por la fe y no por la práctica de la ley, pero no por la práctica de las obras de la ley, que es la contraposición que a veces no se visibiliza. Pablo le está escribiendo a una comunidad fundamentalmente gentil, heterogénea ciertamente, pero en un mundo gentil. Por lo tanto está hablando de la ley no para una comunidad judía que la tiene bien clara, como lo dicen Romanos, la mantenemos, ¿verdad? No es que la echa a la basura como desde la época de la lectura de San Agustín o posteriormente en la época de la Reforma con Lutero se hace esa oposición entre fe y obras. Esa no es la idea de un judío del Segundo Templo, no podría serla, ¿verdad? Y menos de alguien proveniente de un contexto fariseo que utiliza el texto del Pentateuco, la Torá, como elemento fundante. Para demostrar esto que mencionamos, Pablo expone previamente la situación de la humanidad según su punto de vista. Todos, absolutamente todos, están entregados a lo que él llama orge theou, la ira de Dios, porque se han entregado a su pecado. La comunidad romana de seguidores de Jesús, enraizada en la sinagoga aún, tendía a diferenciar a los judeocristianos, como les mencionaba, de los temerosos de Dios, es decir, de este grupo proveniente directamente del mundo gentil, separando en niveles por la práctica de la ley. Pero Pablo argumenta que la injusticia ha envuelto a todos, judíos y paganos por igual. Se trata de una estrategia, de lo que llama Philip Esler, una estrategia de recategorización endogrupal, porque es a lo interno del grupo, para integrar a nuevos miembros provenientes del exogrupo, de quien está externamente conformando, a un grupo mayoritario en este caso, y evitar esos estereotipos, esa estereotipización de la mayoría por su identidad superior, por provenir del origen judío considerado por los mismos judíos superior. A pesar de esto, es obvio que Pablo pertenece a ese endogrupo, a ese grupo originariamente judío de la diáspora en este caso, y su argumentación, consciente o inconscientemente, caracteriza al exogrupo, a las personas de fuera, como entregados a la idolatría, a la injusticia y a los vicios enumerados en los versículos 28 hasta el 31 del capítulo 1 que estamos viendo. Eso es una situación sociológica que pasa en todos los grupos sociales un poquito conformados tienen categorizaciones y también estereotipizaciones de los distintos grupos presentes, ¿verdad? O fuera de él, las maneras de caracterizarlo, de escribirlo, de hablarlo, en mayor o menor medida. Entonces, aquí se ejemplifica la forma en que un judío del siglo I ve a quienes no son judíos. Abro comillas y cito a André Guignac. De modo caricaturesco, la identidad judía se construía por la demonización del otro, gracias a la ecuación pagano igual homosexual. Entonces, luego de enunciar este punto de partida en la estructura de la carta a los romanos, de que la ira de Dios está contra todo el género humano en el versículo 18, Pablo desarrolla su argumento desde un estilo de teología natural, si podemos llamarle así, asumida en el judaísmo del Segundo Templo. Ya veremos varios textos extracanónicos particularmente que nos ayudan, ya que en los versículos 19 y 20 Pablo manifiesta que Dios se hace presente en la creación, se manifiesta en la creación y es algo evidente. A pesar de esto, Pablo continúa: el ser humano se da a la idolatría, se entrega o se es entregado a la idolatría, y ese pecado trae tres consecuencias. Los dos versículos 24 y 25 que están antes de nuestro texto dice que la impureza de los cuerpos de quienes cambiaron al Creador por las criaturas ya es una consecuencia. Número 2, el cambiar las relaciones por otras contra la naturaleza, primero entre mujeres y luego entre hombres. Enumera primero a las mujeres y después los hombres y vemos el texto.
Y número 3, como tercera consecuencia, el desconocimiento de Dios que los ha llevado a múltiples vicios, y hace una lista al estilo de los estoicos de los vicios enumerados en siglos 2, 3 a.C. y que él está enumerando. Entonces, la consecuencia final de la injusticia detallada en estas formulaciones está en el versículo 32, como una conclusión jurídica retributiva que se devuelve, ¿verdad? Merecen la muerte, dice el versículo 32. Vemos pues el texto de la segunda consecuencia, que es el que vamos a centrarnos, los versículos 26 y 27, para indagar sobre lo contrario a la naturaleza en el mundo conceptual de Romanos. Nuestra traducción, mi traducción propuesta es la siguiente: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron las actividades naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, dejando el uso natural con la mujer, se encendieron en deseos ardientes unos con otros, cometiendo la vergüenza de hombres con hombres, recibiendo en sí mismos el pago necesario por su error. Hago algunas anotaciones filológicas que son necesarias. Vean, el hecho de que Dios entregue, el verbo es paradidomi, al pecado, a los seres humanos, no es algo desconocido en la tradición del judaísmo del mundo veterotestamentario. En Éxodo, cómo se entrega, cómo endurece el corazón del faraón, en Isaías y en otros fragmentos donde Dios interviene de manera extraña, ¿verdad?, para nuestra concepción. Tampoco es extraño en la apologética judía del segundo templo frente al mundo pagano. Sin embargo, deberíamos leer esta introducción, estos versículos que hemos mencionado, a la luz de los versículos anteriores, contextualizándolo literariamente, los versículos 21 y 23, donde se emplea la misma fórmula: Dios los entregó, pero en este caso a la idolatría. Es el desconocimiento de Dios, curiosamente, como Pablo lo asocia, lo que lleva a prácticas sexuales, según él, erradas. ¿Okay? También está presente en libros del Intertestamento, en libros deuterocanónicos como Sabiduría, donde menciona la misma idea. Ahora, lo que he traducido como pasiones vergonzosas, en griego pathé atimías, se distinguen de la simple pasión. Pablo no habla de patos solamente, sino de pasiones vergonzosas. Tanto Platón como los estoicos confirieron a las pasiones una connotación negativa. El primero, Platón, asociándolas con el alma concupiscible, y los segundos calificándolas de enfermedad del alma. Pablo entonces ejemplifica estas pasiones con toda práctica que invierta las actividades sexuales. Y traduje cresis como actividad sexual y no como relación, porque el concepto de relación es ajeno a este mundo conceptual de reciprocidad, como hemos visto. Evitar la lujuria y controlar las pasiones serían actitudes de uso natural. Es importante acotar, como les menciono, que no he traducido relación y hemos preferido el término actividad, pues relación importa la noción moderna de mutualidad. Tal como hemos desarrollado en el elemento anterior, como hemos visto anteriormente, la reciprocidad es ajena a esa mentalidad grecorromana en las estructuras sociales. Más aún, esa palabra cresis puede ser traducida también por uso, refiriéndose a la objetivación del acto sexual. Cito a Fredrickson, Daniel Fredrickson. Dice que cresis enfatiza la instrumentalidad del objeto del deseo sexual y no subraya una particular atención al género de las personas implicadas. Entonces, es de reconocer que el cuestionamiento que Pablo hace en algún otro momento a este respecto también es un elemento de subrayar. Si ustedes notan, no solamente desde un punto de vista negativo, en el cual Pablo siempre ha sido leído como una persona misógina o demás, ustedes pueden ver otros textos, por ejemplo, el famoso texto de Gálatas 3:28, que tiene un elemento contracultural muy interesante, que en su comunidad no haya ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O que, por ejemplo, afirme en 1 Corintios 7 que la mujer no dispone de su propio cuerpo, sino el marido. Y ojo a la segunda parte, igualmente el marido no dispone de su propio cuerpo, sino la mujer. Eso es extraño.
en el contexto de un mundo grecorromano, ¿verdad? Como lo hemos visto. Entonces ya hay actitudes contraculturales en esta idea. Evidentemente, y esto lo diré o lo insinuaré al final, Pablo ni es ni feminista ni un activista LGTB, ni nada por el estilo, porque tiene actitudes evidentemente que desde su grupo consideran esos elementos como naturales, esos elementos que excluyen a cierto grupo porque es su mundo cultural, ¿verdad?, del cual él depende y de sus orígenes dentro de su religión. Entonces, estos textos muestran una pequeña faceta contracultural donde la búsqueda de reciprocidad varón-mujer estuvo presente, como dice Larry Hurtado, en los cristianismos de los orígenes, al menos en algunos cristianismos y en otros que sobrevivieron posteriormente, como el montanismo, que incluso tenía profetisas mujeres, y la actitud mucho más amplia de otros grupos cristianos, aunque no siempre eran elementos libres de las convenciones domésticas de la familia patriarcal, como el mismo 1 Corintios 11 evidencia. Pero bueno, este uso natural del sexo es de un arsen, Pablo está hablando de varón, con una felis, una hembra. No utiliza el concepto guiné, que es el concepto mujer, sino que utiliza el concepto hembra, felis en griego. En esta terminología, ¿por qué él utiliza este arsen y felis? Porque está utilizando la terminología de Génesis 1:27, que la traducción griega de los 70 emplea para este texto. La traducción griega del texto hebreo habla de arsen y felis. Entonces, entendiendo la sexualidad como parte del orden de la creación, la lectura paulina está determinada por una teología de la creación del Génesis, y eso es un elemento muy importante de analizar en este texto. Entonces, siendo así, ¿por qué nuestro texto relaciona tan rápidamente el desconocimiento de Dios o las prácticas idolátricas con actos de categoría sexual que tienen que ver papas con chayotes? ¿Qué relación hay entre una cosa y otra? Hay que ver los textos del judaísmo, como les menciono, intertestamentario, para poder entender que son los textos que Pablo posiblemente podría conocer, o que la influencia de su enseñanza sí conocían evidentemente. Entonces, el mundo conceptual del judaísmo helenizado está influido por dos textos: el libro de los vigilantes, que está en Primera de Enoc, los capítulos 6 y 7, que explican el origen del mal en la fornicación cometida entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, de Génesis 6. Ese texto extraño que abordaremos en un curso el otro año, ¿verdad? En un curso que se va a llamar sobre relatos insólitos de la Biblia. Y más concretamente también deberíamos dirigirnos a la interpretación que hace el libro de los jubileos del episodio de Sodoma y Gomorra. Esa interpretación del libro de los jubileos marcará esa concepción que hasta el día de hoy, del cual se desprende la idea de Sodoma, sodomita y otros términos más. El texto del libro de los jubileos, la traducción es de Antonio Piñero, en los apócrifos del Antiguo Testamento, dice lo siguiente: les contó el castigo de los gigantes y el de Sodoma, el que sufrieron por su maldad, fornicación, impureza y corrupción mutua. Guardaos también vosotros de toda fornicación e impureza, y de toda contaminación de pecado, para que no deis vuestro nombre a la maldición, vuestras vidas a escarnio, ni vuestros hijos a destrucción por la espada, para que no seáis malditos como Sodoma, ni sea vuestro resto como el de los hijos de Gomorra. Yo os exhorto, hijos míos, amad al Dios del cielo, y seguid todos sus mandamientos. No vayáis tras sus ídolos ni sus impurezas. No os hagáis ídolos de fundición, ni esculpidos, pues son vanos y no tienen ningún espíritu. Son obra de sus manos, y en nada confían los que a ellos se encomiendan. No los adoréis, ni os posternéis ante ellos. Adorad al Dios Altísimo, posternados ante Él siempre, y esperad de Él en todo momento. Ahí está la asociación entre la práctica de Sodoma y la idolatría que estamos hablando. Práctica sexual directamente no lo habla, pero habla de fornicación, de impureza y de otras prácticas sexuales, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, la hermenéutica que une Génesis 6 con Génesis 19, porque son esos dos textos, el de los gigantes y después el de Sodoma y Gomorra, que considera el pecado de Sodoma como actos homoeróticos o de impureza sexual o de fornicación y agresión, marca profundamente la percepción que el grupo
endogrupo del judaísmo helenizado tiene hacia el exogrupo gentil. Se une arbitrariamente impureza y corrupción con la vivencia homoerótica del mundo pagano. Y ahí está el quid del asunto, ¿verdad? El elemento del asunto. Sodoma es la gran metáfora de esta sección de la carta, porque la tradición israelita entiende que la impiedad contraria a la justicia se ha mezclado con la idolatría, las relaciones homoeróticas y otras formas de maldad como estereotipos del mundo gentil. A partir de aquí, la asociación entre idolatría, vicios y sexualidad en el exogrupo será un tema que va a ser recurrente para los autores del judaísmo tardío, y veremos otros textos más adelante. Los usos o las actividades naturales de las que Pablo habla, ten physiken chresin en el texto griego, según su visión de mundo, según su cosmología, son la verdad o están en la verdad de Dios impresa en la obra creada. El empleo del sustantivo naturaleza, physis, que Pablo lo usa en acusativo femenino, physin, y del adjetivo natural, físicos, que Pablo emplea en acusativo femenino, physiken, debe ser entendido en el marco histórico-cultural que venimos reseñando. Y les voy a mostrar 3 ejemplos que nos ayudan a ilustrar lo dicho. Uno de los escritos intertestamentarios, que es el testamento de Neftalí. Otro de un texto de Filón de Alejandría, el testamento de Neftalí. El primero es de los años 200 a 174 a.C., siglo II, siglo I a.C. El otro de Filón de Alejandría, que como les decía, es de los años 30-40 después de Cristo, aproximadamente después de la era común. Y el último de Flavio Josefo, cercano a finales del siglo I después de la era común, años 94, 96, por ahí. El texto primero que está allí, que es el del testamento de Neftalí, al hablar de esto, de relaciones naturales y antinaturales, dice: los gentiles, equivocados y apartados del Señor, cambiaron su orden. Los subrayados son míos, evidentemente. Fueron tras piedras y leños, siguiendo los espíritus del error. No seáis así vosotros, hijos míos, sino reconoced en el firmamento, en la tierra y el mar, y en todas sus obras al Señor que todo lo creó, para que no seáis como Sodoma, que trastocó el orden de su naturaleza. Igualmente cambiaron el orden de su naturaleza los vigilantes, a quienes condenó el Señor a la maldición del diluvio, por cuya culpa dejó la tierra desierta, sin frutos ni asentamientos humanos. Entonces podemos ver la asociación entre los dos conceptos con Sodoma. El segundo texto de Filón dice lo siguiente: y la misma pena debe sufrir a su vez el pederasta, por cuanto va en procura de un placer que repugna a la naturaleza, y porque hace cuanto está a su alcance para dejar desiertas y vacías de habitantes las ciudades, desperdiciando la sustancia seminal. Además, no tiene empacho en ser un guía y un maestro en los dos gravísimos vicios que son la falta de virilidad y el afeminamiento, haciendo que los jóvenes se den a adornarse y enervando la flor de su lozanía que debería ejercitar para el vigor y la fortaleza. A Filón no le importa para nada a los jóvenes ni a los niños, les importa que el varón se afemine y haga prácticas contrarias a la virilidad, como ustedes ven en el texto. El tercero, que es de Flavio Josefo, dice lo siguiente, en contracción: ¿por qué habríamos de envidiar las leyes de los otros cuando vemos que no son observadas ni siquiera por sus autores? Pues, ¿cómo no iban a despreciar los lacedemonios su constitución insociable y su menosprecio del matrimonio, y los eleos y tebanos o tébanos las relaciones antinaturales entre varones? Estas prácticas, que en otro tiempo consideraban muy honrosas y apropiadas, aunque de hecho no las abandonaron completamente, no las confiesan. Entonces, a partir de estos textos, inferimos que Pablo se suma a la opinión de sus contemporáneos en torno a lo natural en el sexo. Sin embargo, debemos hilar un poquito más fino en nuestra argumentación.
concretamente con la palabra physis, que puede ser traducida por naturaleza, disposición natural, esencia o género. Y en el mundo del corpus paulino tiene distintas acepciones. Esto es muy curioso, cómo Pablo usa en los 7 escritos originales, cómo usa la palabra physis, physing, que lo rastrea en todos los textos viendo las distintas maneras de su uso. Primero, como natural es un sujeto actuante. En 1 Corintios 11:14 dice que la physis, la naturaleza, enseña que en el caso del hombre el cabello largo sería una vergüenza. Entonces lo natural es el cabello corto. ¿Okay? 1 Corintios 11:14. Y en cuanto a la idolatría caracterizada naturalmente, en un segundo punto, como una referencia popular de las transgresiones sexuales, que vemos en Romanos 1:26, que une esa práctica de la sexualidad con la idolatría caracterizada naturalmente por la falsedad, ¿verdad? En Gálatas 4:8 él dice que esas prácticas idolátricas son tois physei, están entregadas son naturalmente falsas. El tercer uso es como referencia al crecimiento natural de las ramas de olivo, donde las ramas injertadas después son contra la naturaleza, en Romanos 11:21. Así que no robe hijitos de pies de nada de las plantas, ¿verdad? Para trasladarlos, porque sería antinatural según el pensamiento paulino. Y número 4, como condición natural de los paganos, que no son circuncidados. Ser circuncidado es antinatural, porque está eliminando una práctica que es externa, que no viene con lo que se concibe como natural biológicamente, al menos en esta acepción. Entonces, los dos primeros usos de physis hacen referencia a las convenciones sociales que el entorno ha fijado en un determinado contexto. Los dos usos siguientes se refieren al curso del crecimiento de las plantas y a la constitución física del cuerpo del varón, nacido naturalmente con prepucio. Lo natural, en las 4 posibilidades, engloba lo normal, lo normado y esperado en la sociedad de donde provienen dichos textos. De este modo, no hay referencia alguna a nuestra moderna concepción biológica, sino a una definición dependiente, enteramente, fundamentalmente del contexto. Natural es aquello que concuerda con la intención del creador, y antinatural, por lo tanto, es aquello contrario a esa intención. En esta línea, cambiar las actividades naturales por otras contra la naturaleza significa que los hombres se comporten como mujeres, dejándose penetrar o tratando a otros hombres como mujeres, y las mujeres como hombres actuando agresivamente en el acto sexual. La manzana de la discordia no es aquí la relación sexual per se, sino la actitud vergonzosa de hombres jugando un rol pasivo, así como la actitud violenta de mujeres imitando a hombres. La mentalidad de Pablo desconoce la posibilidad de una relación igualitaria y cargada de afecto mutuo en una pareja homosexual, además del concepto que veremos. El punto de su crítica está pues en un concepto cultural de naturaleza, antes que en uno científico como el que podemos poseer actualmente. Teniendo en cuenta que el judaísmo del Segundo Templo filtra ideas de la filosofía helenista en sus textos, la comprensión paulina está permeada por muchos de sus códigos culturales. Lo biológico, entre comillas, de la antigüedad dista mucho de lo biológico tal como nosotros lo concebimos hoy. Los referentes normales en el mundo antiguo son bastante diferentes a los referentes normales en una sociedad occidental moderna. Esto aplica a todos los ámbitos de la actividad humana en general y a todos los juicios morales en particular. Cito a Michael Nisinen en este texto. En la antigüedad, dice Nisinen, physis expresaba una regla cultural fundamental o un carácter o apariencia convencional, algo propio o innato, o el verdadero ser de una persona, o cosa más que naturaleza en un sentido genético biológico, como un lector moderno podría percibirlo. De acuerdo con esto, antinatural es un sinónimo para seriamente no convencional.
Quizá nos quede más claro esta precisión si invertimos los usos que Pablo hace de la palabra physis, como ya lo hice brevemente, al menos en uno. Si nos preguntamos por aquello considerado no convencional en el imaginario paulino, invirtiendo los lugares donde Pablo habla de naturaleza, puede ser tipificado lo que es contra natura. Número uno, ¿qué es contra natura en el pensamiento paulino? Que un hombre use cabello largo. Dos, que una relación sexual se dé fuera del ámbito del matrimonio y carezca de la finalidad reproductiva entre personas de distinto sexo o del mismo sexo, porque Pablo condena múltiples prácticas sexuales clasificándolas todas por igual de porneia, ¿verdad? Número 3, que se injerten nuevas ramas en una planta. Y número 4, que se remueva el prepucio dado por naturaleza en la circuncisión. Eso sería antinatural en el pensamiento paulino, siendo él un judío fariseo, ¿verdad? Ese último es curioso, por eso pongo Sica ahí como para destacarlo. Entonces, siguiendo con el texto y con el análisis exegético, filológico, cultural que estamos haciendo, los varones, dice, dejaron la actividad natural con la mujer porque se encendieron en deseo ardiente. Dice el texto griego, exakautesan ente orexei, es decir, el deseo idolátrico que habla el versículo 24, lo que era una pasión, epifanía, se ha transformado ahora en deseo ardiente. Pablo utiliza otra palabra que es orexei. En el mundo grecorromano, para poder entender esta idea, y también en el mundo del judaísmo helenizado, el fuego era la principal metáfora del amor erótico empleada por los filósofos griegos. Pero esta imagen implica que el fuego incendia e invade al amante desde el exterior, el deseo nace fuera. Curiosamente, mientras las modernas metáforas sobre el deseo erótico se entienden como una externalización de lo profundo, de algo interno, una disposición de adentro, la imaginería del fuego empleada por los antiguos revela un movimiento justo en la dirección opuesta. Pablo no está hablando entonces de la externalización de una orientación sexual profundamente arraigada, sino que se está expresando en los códigos filosóficos de su época. La noción psicológica, emocional y afectiva de la homosexualidad como una orientación sexual es ajena al mundo antiguo. Hacer calzar en el Mediterráneo antiguo esta moderna concepción es colocar una pieza de rompecabezas donde no va. Las decisiones, finalmente, del texto, en su insensato corazón, que Pablo habla para adorar a las criaturas, son los verdaderos deseos que nacen de dentro. Para Pablo, el castigo de quienes han elegido adorar las obras creadas está ya dado en la vergüenza de invertir el orden creacional, inclusive en sus prácticas sexuales. Nuevamente se trata de un eco de la idea contenida en un texto deuterocanónico, Sabiduría 11:16, donde dice que esto se da para que comprendieran que en el pecado va la penitencia, va la misma culpabilidad y la resarcción de esa culpa. Esto es solo un ejemplo, entre muchos otros en la carta a los romanos, de lo que Pablo considera como desorden del mundo y consecuencias de la ira de Dios. Entonces, como les decía al inicio de nuestra presentación, nos hemos planteado el reto de analizar las categorías natural y antinatural referidas a las relaciones entre personas del mismo sexo. Y al adentrarnos en el mundo cultural que rodea la redacción de la Carta a los Romanos, hemos constatado que el concepto de relación en el mundo y en el moderno sentido de correlación e igualdad era poco común en la mentalidad antigua. Las relaciones familiares, comerciales y sexuales estaban fuertemente jerarquizadas y pensar con categorías de reciprocidad constituye un anacronismo. Es cierto que el encuentro de iguales en la estructura social se daba, son relaciones de amistad, pero siempre la desconfianza, el miedo por perder lugar, posición u honor de un grupo estaba presente en la mayoría de las relaciones sociales del exogrupo, de lo externo. Más concretamente, la vivencia de la sexualidad era un reflejo de la jerarquización, donde el poder, la imposición, inclusive en muchos casos la humillación se patentizaban en el acto de control, sumisión, penetrador, penetrado o penetrada. Así se entiende tanto para las relaciones entre personas de distinto sexo
como para las relaciones entre personas del mismo sexo. Familia, matrimonio y conyugalidad tenían significados muy distintos de los que hoy día se tienen. En dichos códigos, entonces, lo natural es entendido desde la teología del Génesis, desde la teología de la creación y la interpretación que se hizo de esta teología. Es natural todo aquello que siga el orden preestablecido por Dios desde el origen del mundo, pero siempre es una interpretación de la voluntad divina lo que determina eso, siendo que la práctica de la sexualidad debe vivirse, según esa mentalidad, en el matrimonio y con el fin exclusivo en la reproducción. Cualquier otro uso del sexo es condenado por los códigos legales del Pentateuco. Los judíos helenizados asumieron muchas de las categorías filosóficas griegas para trasladar su Torá a un nuevo lenguaje, y el concepto de naturaleza se adecuó en dicha traducción. Un acto natural es el que sigue lo esperado, la convención sociocultural. Un acto antinatural es el que se sale de los cánones sociales preestablecidos. Los textos paulinos, como hemos visto entonces, emplean este lexema, esta palabra, en diversidad de contextos, todos referidos a lo que la cultura considera normado, y ya hemos enumerado allí en otros momentos, en las diapositivas anteriores. Entonces, dicho más claramente, el concepto de naturaleza que Pablo maneja dista mucho del nuestro. Su noción se enraiza en las tradiciones filosófico-teológicas del siglo I, que poco o nada tienen que ver con las concepciones genéticas, químicas y fisiológicas de la ciencia moderna. Pablo está elevando a una norma cultural al nivel de natural, leída como un principio biológico en la antigüedad, ciertamente, pero que evidentemente no lo es hoy, o tiene una formulación diferente hoy. Las lecturas de la Biblia que desconocen esta distancia semántica de un mundo a otro son profundamente anacrónicas y etnocéntricas. Reproducen en realidad una verdadera ideología según la cual las orientaciones sexuales no existen, sino que son desviaciones contrarias al orden creado de la familia y al molde de familia patriarcal, evidentemente. Son lecturas literalistas, biblicistas y también fundamentalistas, dependiendo de la manera en que sean empleadas los tres términos en los distintos contextos. Es cierto, y esto es un elemento que yo mencioné hace un rato, que Pablo, en su visión del mundo, condenaba toda práctica homoerótica, pero no es cierto que condenara una condición de orientación sexual, pues ese concepto estaba fuera de su comprensión. Si lo conociera, probablemente también lo hubiese condenado, porque un judío del segundo templo no lo iba a admitir. Pero la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, entendidas más allá de su práctica externa, es decir, en su estado interno como orientaciones, son concepciones inexistentes en el mundo antiguo. Nada en Romanos ni en ningún texto bíblico hace referencia a la condición biológica, psicológica y humana de la homosexualidad, como la entendemos hoy. Por eso uno puede extraer algunos elementos de conclusión hermenéutica que son importantes de subrayar para después seguir conversando y discutiendo. Me gustaría volver sobre la paradoja de la contraculturalidad paulina en muchos de los aspectos, y que aquí no se aplica, o al menos muchos de los autores no lo hacen, donde en estos textos hay una plena adecuación con el imaginario judío del segundo templo y una oposición al modelo dominante del mundo gentil. Si leemos Romanos 1, 26, 27, en la ciudad de Roma, en el siglo I, a dos personas distintas, un judío y un romano, tendríamos dos reacciones diferentes. El judío coincidiría plenamente con la perspectiva de Pablo y diría: es antinatural, contrario a Dios y condenable. Pero el romano pensaría: los judíos siempre separándose y distinguiéndose. Estamos frente a la paradoja de un texto, y aquí viene el elemento que quiero señalar paradójico, de un texto completamente coincidente con el juicio del endogrupo judío, pero contrario a las prácticas comunes de las sociedades mediterráneas. Es un choque de mundos, ¿verdad? Es un texto de minorías contra mayorías, ¿verdad?
La presión de la mayoría gentil sobre la minoría cristiana, judeocristiana, en desventaja era enorme, y la unidad, que es el tema recurrente en todas las cartas de Pablo, la unidad de la iglesia estaba en juego para Pablo. La defensa de las minorías por pertenecer a ese grupo concretamente como una minoría era fundamental para él en medio de esa selva de las mayorías. En la actualidad, curiosamente, los versículos analizados se han convertido en un texto de mayorías, cuando nacieron de un texto de minorías. Se emplean para justificar la condena y la estigmatización de personas que están en minoría por su condición sexual y de género. Si realmente nos sentáramos a analizar el lugar que tiene la Biblia como escrito normativo para millones de personas, caeríamos en la cuenta de lo peligroso que es leerla fuera de sus mundos originarios. A partir de fragmentos como el que hemos analizado y de sus lecturas sin mediación histórica alguna, muchas iglesias siguen prodigando discursos violentos contra las personas que no encajan en sus moldes. Cuando la diversidad sexual se presenta en casa, en las personas que amamos, o cuando se vive en carne propia, es justo el instante en que deja de ser un concepto abstracto y adquiere rostro humano, el de un hijo o una hija, un hermano o una hermana, un padre o una madre inclusive. El discurso de lo antinatural dirigido a personas del colectivo LGTBI sigue justificando espacios para la estigmatización, el trato diferenciado y la agresión contra vidas humanas que no han elegido ese camino, sino que simplemente lo han asumido. Leer Romanos en su contexto, en su entorno cultural y literario, nos ha permitido comprender las distancias que en materia de sexualidad separan nuestro mundo del de Pablo. Una lectura descontextualizada, como he dicho, termina extrayendo del texto criterios morales desde presupuestos no pensados por el autor, y peor aún, invita a perpetuar actitudes violentas justificándolas en el nombre de Dios. Pero, y aquí tendríamos que preguntarnos con la contraculturalidad paulina, ¿no fue acaso Pablo quien invitó a superar cualquier barrera impuesta por la religión, la sociedad o el poder político porque, abro comillas, nada podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro? ¿No fue acaso él que acusó de malditos en Gálatas 1:8 a los que, imponiendo su autoridad, obligaban a la práctica ritual a personas que ya habían sido acogidas sin condiciones morales o religiosas previas? La perspectiva paulina, las perspectivas paulinas sobre sexualidad y concretamente sobre prácticas homoeróticas se desprenden de su contexto. Sus textos deben ser leídos en el amplio margen de su fundamento teológico, que es la cruz de Cristo. Para Pablo, Dios se ha revelado en el fracaso de la cruz, en lo pequeño e ignorado de las minorías, es decir, la fuerza es la debilidad, 2 Corintios, ¿verdad? Entonces es el evangelio de la gracia, es decir, el evangelio del don gratuito y de la entrega, el que debe marcar todos nuestros criterios, y esto vale muy especialmente para nuestros juicios acerca de sexualidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Hansel. Creo que gracias por adentrarnos en el mundo del texto, en su contexto, y creo que es parte del respeto al texto bíblico, es reconocer que tiene un origen, tiene un contexto cultural al cual debemos conocer para poder decir que conocemos el texto, que sabemos de lo que estamos leyendo, así como hacemos cuando conocemos una persona, conocemos su contexto. Tenemos la oportunidad para comentarios, preguntas, entonces tal vez unas 3 personas, ¿está bien? Para que Hansel comente. Texia va a compartir el... Buenas noches, Hansel, muchísimas gracias por la charla, y pues tal vez un comentario personal, y si te quieres referir a él, pues genial. Me parece que las traducciones hacen un flaco favor poniendo homosexualidad en nuestras Biblias, porque como lo aprendimos, Pablo nunca
se está refiriendo a nuestro concepto de homosexual, sino a un concepto que estaba impuesto por la cultura. Entonces, no sé, sigo pensando en traductores. Otra pregunta. Bueno, primero felicitarte, me gusta mucho. Bueno, nos mencionabas que las formas de asociación que se daban dentro de la cultura romana se daban dentro de un marco de jerarquía, ¿no? Entonces, a pensar en una forma de relación igualitaria era un poco más difícil. Sin embargo, pienso en si fue posible formas de asociación igualitaria dentro del cristianismo del primer y segundo siglo, relaciones homoafectivas. En tanto, ciertos teólogos norteamericanos plantean figuras como San Baco y San Sergio, o Santa Perpetua y Santa Felicita. O pensar en una forma de asociación de este tipo es más bien un anacronismo. ¿Una pregunta más o comentario? Ok, tenemos una pregunta en vía Facebook. Buenas noches, es de Esmeralda y pregunta que si los versos estudiados, si estos se salen de la estructura de preposición, ¿podrían ser señal de que esto sea un texto añadido posteriormente? Poder sobre la palabra. Es profesora del Antiguo Testamento, la palabra crea, ¿verdad? Isis, muchas gracias. Y ciertamente, como hemos leído, quienes en algún momento hemos estudiado un poco estas temáticas, sea de una manera más académica o sea por medios divulgativos o demás, sabemos que el concepto de homosexualidad y homosexual es un concepto del mundo moderno, ¿verdad? No es un concepto que pertenezca ni a la Edad Media ni al mundo antiguo. Por lo tanto, y además que es un concepto que particularmente lo empleo porque es amplio para referirse, pero no me gusta porque nació como un concepto patológico, ¿verdad? Para clasificar personas. Sin embargo, es cierto que en textos como en 1 Corintios 6, donde se hacen listas de vicios y demás, cuando se traduce los conceptos de malakos y arsenokoitai, que son conceptos que muchas Biblias traducen como afeminado y homosexual, ¿verdad? Son conceptos bastante jalados del pelo, o traducciones más bien muy jaladas del pelo, porque en malakos hace referencia a la suavidad y no necesariamente hace referencia a actitudes de el gay pasivo, como en algún momento se lee, sino simplemente a la idea de una persona que no es viril en sus decisiones y demás. Y el otro concepto de arsenokoitai es una traducción forjada, un apax, porque no existe en todo el resto del Nuevo Testamento, que es tomado de una reelaboración que hace Pablo de Levítico, de hombre que se acuesta con hombre, arsen koitai, acostarse, ¿verdad? Entonces sí haría referencia a una práctica homoerótica, pero es cierto que las traducciones hacen una pobre aportación al tratar de traducir a moldes de incluso roles sexuales, porque la mayoría de traducciones hacen esa alusión a roles pasivo y activo, donde en el texto no se habla de eso, y el texto está haciendo una condena explícita a los vicios que Pablo enumera como vicios del desorden de la creación, como judío que lo entendía, caracterizando al exogrupo gentil, ¿verdad? Eso es un elemento del cual es importante referirse. Y no sé ahí si quedó claro, si no me preguntas después, no hay ningún problema porque tiene que ver con otros conceptos. El otro año vamos a publicar un aportes bíblico del profesor, se me va el nombre, un profesor de la Universidad de San Francisco, que escribió un artículo sobre 1 Corintios 6 y que analiza extensamente, alrededor de 40-50 páginas, los dos conceptos, ¿verdad? Y que será muy importante. Es un texto realmente necesario. La segunda pregunta, que era la pregunta de Alex, ¿verdad? Alex, es cierto que en el cristianismo, en los cristianismos de los orígenes, que prefiero hablar de ese plural porque
el concepto de gran iglesia o una iglesia constituida como tal es simplemente una categoría que los estudiosos crean para poder designar al grupo de iglesias que negociaron y al final terminaron pues en algunos casos imponiéndose y en otros adaptándose, porque tampoco me parece justa la metáfora del caballo de carreras de un cristianismo que le gana a otros. Lo habíamos abordado en una tarde de Biblia hace un tiempo, ¿verdad? Es difícil encontrar relaciones igualitarias inclusive en las comunidades cristianas primitivas, porque a pesar de que en Pablo encontremos estos textos como 1 Corintios 7 que habla de que el cuerpo de la mujer está o tiene que verse acompañado por las decisiones del varón y el cuerpo del varón por las decisiones de la mujer, o sea que la relación de mutualidad se puede ver en este fragmento, no era la práctica común y nos podemos darnos cuenta que ya en textos de los años 70, 80, 90, Colosenses y Efesios, esto se fue por la borda, ¿verdad? Los textos de la segunda generación o tercera generación, Timoteo y Tito, son todavía más fuertes en esto, ¿verdad? Eso se fue por la borda, probablemente fueron un ideal que se propuso o alguna idea propuesta para los bautizados, pero que no se concretó, así como en Hechos de los Apóstoles está aquella idea de una sociedad igualitaria y demás, que es más una propuesta de sociedad, pero que no se realizó. Los estudios que menciona sobre los santos y las santas católicas del profesor de la Universidad de Yale, John Boswell, ¿verdad? Es el que estás citando. Tengo varios de esos textos allí que me llaman mucho la atención por el estudio en el cristianismo de la primera edad media, de la incipiente edad media, perdón. Pues son interesantes en cuanto que hablaban de la amistad entre dos hombres que podían convivir, ¿verdad? Pero el problema es que hablar concretamente de estas figuras de santidad, en el caso de Perpetua y Felicidad, que conozco un poco más, son mártires de los primeros siglos. Tenemos referencias a ellas gracias a escritos de naturaleza montanista, escritos que desprecian el cuerpo y la sexualidad e implican la pureza sexual, y en ese contexto es donde la mujer es exaltada. Entonces no se implica una relación de dos personas sexualmente hablando o una situación así, sino que más bien son textos que hablan de una implicación tal de alguien que entrega su vida por la fe, y que el cristianismo de los primeros 3, 4 siglos sí vio como un elemento central, porque el martirio, ciertamente la sangre de los mártires fue semillero para la fe de la comunidad y para la veneración de algunas personas que después serán denominadas mártires o santos, pero uno no podría hacer una extracción tan fuerte, ¿verdad?, de estos textos. Al menos los estudiosos del cristianismo primitivo no están tan de acuerdo con esa propuesta. Y la pregunta de Esmeralda, que hablaba acerca de que estos versículos, como son una disgretio, es decir, algo que nos desvía de la atención central del texto, si eso podría ser un añadido o un agregado. Esta pregunta es una pregunta de una disciplina dentro de la exégesis que se llama crítica textual, y lo que queremos hacer es tratar de ver qué elementos, dependiendo de todos los manuscritos y fragmentos papiracios que tengamos, se puedan desprender o nos puedan ayudar a encontrar que unos lo tienen, otros no, que fueron añadidos, que fueron eliminados, pero hasta los manuscritos más antiguos del siglo II tienen el texto. Entonces no pertenecería, ni tampoco se sale del vocabulario que Pablo emplea en ese texto y en 1 Corintios. Entonces la mayoría de estudiosos no están o no consideran que este texto sea un añadido o un agregado, como sí lo es algunos fragmentos del final de Romanos y algunos fragmentos de 1 Corintios, donde habla en función de la sumisión de la mujer, por ejemplo, cuando en el capítulo 7 decía todo lo contrario. Entonces ahí sí encontramos una disgretio, y papiros que no lo tienen, ¿verdad? Inclusive papiros del siglo V, VI, que no tienen estos textos. Entonces en realidad forma parte de su concepción del mundo gentil, ¿verdad?, de su manera de comprensión. ¿Algún otro comentario, pregunta? Insulto. Sí. La palabra esta,
había leído que era prácticamente lo más que podríamos nosotros figurarnos a eso era a la pedofilia, ¿verdad? Que inclusive trataban a algunos niños, ¿verdad? Como niños mascotas, y que tenían relaciones con ellos. Entonces, que era, por ahí va traducida esa palabra. Y la otra es la relación de idolatría y acto sexual, como las orgías que se hacían en forma religiosa, ¿no? Actos religiosos que eran orgías que se daban en ese contexto, ¿verdad? En la época greco-romana. Nada más. No sé si es complementario a lo que has comentado. Algunos he visto que dicen que la condenación era más bien si había un heterosexual y que entonces por hacer estas prácticas hacía prácticas homosexuales, pero que también podía verse al revés, homosexuales haciendo prácticas heterosexuales. ¿Cómo es su nombre, perdón? Miguel. Tenemos una pregunta del Facebook. Bueno, es Randall Murillo que pregunta: ¿podría pensarse que la adelfiosis fue practicada como relación de iguales, no solo a nivel fraterno, sino también como relación sexual? La palabra primera que usó. Adelfiosis. Y bueno, la segunda pregunta es: ¿la comunidad lo podría haber asumido así? ¿Alguien más? Sí, Miguel, lo primero que apunta sobre el asunto de arsenocoitai, leído como una relación con la pederastía o la paidofilia, ¿verdad?, en el mundo grecorromano, eso ha sido uno de los intentos de solución para decir que Pablo no está hablando de la homosexualidad en el sentido moderno. Sin embargo, cuando Pablo utiliza este concepto, está hablando de cualquier relación homoerótica en ese contexto cultural al que te refieres. Habrían otros términos que en el cristianismo primitivo y en los textos del mundo antiguo se podrían usar para hablar de la paidofilia, como la expositio, o también como otras prácticas de conducción de los niños y niñas, ¿verdad?, que vimos en el texto de Filón, condenados por el tema del honor del varón, no por el tema del niño, que era no persona, ¿verdad?, eso es una prepersona en ese contexto. Pero me parece más que el tratar de entender arsenocoitai como una cuestión de paidofilia también es un elemento de teologías con buena intención, pero que se están desligando del texto de Levítico, que lo que Pablo está haciendo es una nueva palabra para hablar del hombre que se acuesta con hombre, y está formando un concepto nuevo, arsenocoitai. Está hablando de relaciones homoeróticas condenables o condenadas por él en su contexto, en su entorno. Bueno, y sobre lo que decías, porque esto se asocia con la segunda parte de la pregunta, si Pablo escribió muchas de sus cartas en Éfeso, muchos de los textos fueron escritos en Éfeso, Corinto, estás en un contexto donde la diosa más popular de la ciudad es Artemisa, es la diosa de la fertilidad, y por lo tanto todas las estatuas de Artemisa están llenas de senos como una forma de alimento y de fermento para la comunidad. La idea fundamental de estas prácticas, donde existía la prostitución sagrada, la prostitución dentro de los templos y demás, era evidentemente una vinculación con el hecho natural de la fecundación de la tierra y de otras prácticas que son una mímesis, una imitación de la naturaleza, que el judaísmo, primero, por entenderlo como una práctica politeísta y extraña a su concepción, que fue eliminando tal vez en las etapas anteriores de la religión de Israel, porque en los textos bíblicos evidencian la existencia de no monoteísmo, sino monolatría, de culto a otras deidades, de dioses familiares y demás, como lo hemos trabajado en algún momento y lo ha expuesto aquí el profesor Tomás Romer cuando estuvo acá, y todos estos detalles. Lo fueron eliminando poco a poco en función de la construcción de una identidad
de una identidad que se separa, ¿verdad?, de un pueblo que se diferencia. Entonces, la idolatría, lo interesante de tu observación es que la idolatría está ligada con un acto sexual, ¿verdad? Y eso complementa muy bien la idea de la exposición, y eso te lo agradezco también. Y sobre la pregunta de Randall sobre de la adelfiosis, que es el término que utiliza, el término griego, pero es la categoría que Boswell usa para analizar las relaciones entre hombres que fueron bendecidas con una amistad en algunos textos de la Edad Media. Sí era cierto, al menos desde el punto de vista de Boswell, que eran prácticas que eran aceptadas en algunas comunidades, pero la pregunta sobre si esa fraternidad implicaba prácticas sexuales es muy difícil, porque los textos, como digo, son textos influidos por un dualismo neoplatónico, y eso no lo permitiría ni siquiera en relaciones heterosexuales, ¿verdad? Y menos en textos ya de la Baja Edad Media o Alta Edad Media posteriormente. Entonces es difícil que la comunidad los hubiese aceptado. Son ejemplos claros de que es posible, al menos dentro de ese cristianismo, pero tampoco podemos, si lo hemos dicho con respecto a las categorías de análisis que usamos para aplicarle a los textos bíblicos, con una intención ideológica clara, crítica, también sirve lo mismo para decir que no podemos, por el bien de la justicia o de la verdad, hacer el texto y cosas que no dice, porque tampoco es así, ¿verdad? No podemos, al menos me confieso honesto y humilde en estas cosas, porque hay que tratar de acercarse al texto con las categorías del cual los autores nos pensaron. ¿Alguien más? Bueno, les agradecemos mucho esta jornada, porque ha sido una jornada de reflexión, de acercarnos a una temática compleja, una temática vigente que nos afecta como personas. Y a mí me queda la reflexión sobre cómo la palabra de lo que es natural, que tanto se ha hablado, ¿verdad?, en los últimos 2 años aquí en Costa Rica, refleja el ejercicio del poder, ¿verdad? ¿Quién define qué es natural? ¿Desde dónde lo define? ¿Verdad? ¿Con base en qué lo define? Y creo que aquí es apropiado hablar y denunciar el uso de la Biblia para ejercer el poder sobre otros y sobre otras, ¿verdad? Y también recordar y expresar nuestra solidaridad, ya para cerrar, con el pueblo de Bolivia y de Chile, que están sufriendo en este momento las secuelas de la violencia política y violencia física, ¿verdad? Y el lamentable uso de la Biblia en este contexto para legitimar Como pretexto. abusos de poder. Así que nuestra solidaridad para quienes nos estén acompañando, Karen de Bolivia, Texia de Chile y otras personas que están. Bueno, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Hay café atrás para quienes busquen servirse. Los que no necesitan, quienes no les quitan sueño.